Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático con el capítulo número 11 del Evangelio de Juan, que nos presenta una historia para quienes han leído la Biblia o han escuchado sermones en repetidas ocasiones. Se nos hace conocida esta historia de la muerte y la resurrección de Lázaro. Un relato que no aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, a pesar de que Lucas hizo una investigación bastante detallada de la vida de Jesús. Es Juan, el discípulo amado, quien hace referencia a este acontecimiento. Estaba Lázaro enfermo. Lázaro era hermano de María y de Marta. Dice el versículo número 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí tenemos la referencia de que fue María de Betania quien le lavó los pies a Jesús con perfume. El Evangelio de Lucas menciona a otra mujer diferente, cuyo nombre no sabemos, pero los evangelios anteriores confirman lo que hemos venido estudiando. Y aquí Juan recalca el hecho de que era María de Betania, no María Magdalena, no confundir a las Marías. Enviaron pues las hermanas, o sea, Marta y María, enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué? Por la enfermedad. Esto se parece mucho a lo que nosotros estudiamos con el ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, para que se manifieste la gloria del Señor. Entonces, la enfermedad de Lázaro, según lo que Jesús describe, no era para muerte. Sabemos que Lázaro murió, pero el Señor iba a mostrar su poder sobre la muerte. Ese poder sobre la muerte debía generar en el corazón de sus discípulos y de las personas que creían en Jesús, debía generar garantía de que Jesús también iba a resucitar. En el libro de Apocalipsis, a Jesús se le describe como el primogénito de los muertos. La palabra primogénito hace entender como que es el primero, pero el primero que murió no fue Jesús, fue Abel. Tampoco fue el primero que resucitó. Pero el Señor Jesús tiene el poder sobre la muerte. Entonces Jesús dice, mira, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María, y a Lázaro tenía un amor filial, un amor de familia. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hubiese sido lo más lógico? Mira, vamos de inmediato a visitarle. Jesús ha demostrado que tiene el poder sobre las enfermedades. Puede sanar a la distancia y tiene métodos diferentes para que las personas reciban la sanidad. Jesús espera 2 días más. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas hacia allá. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas, y esto lo mencioné también en un capítulo anterior con respecto a la duración de un día. En nuestra mente occidental el día tiene 24 horas. Nosotros decimos un día tiene 24 horas, comienza a la medianoche del día, vamos a ponerle domingo. ¿Sí? Comienza el día domingo a la medianoche, a las 12:01. Comienza entonces el día y termina a las 11:59 de ese día para un nuevo periodo de tiempo. 24 horas. Ese es para nosotros, un día. Pero en la mente de un judío, el día comenzaba cuando salía el sol y terminaba cuando el sol se ocultaba. Tenía 12 horas, comenzando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde comenzaban las vigilias de la noche. Cuando el sol se ocultaba, entonces comenzaba un nuevo periodo de tiempo. Un día diferente, aunque en sí el día de actividades, de responsabilidades, de deberes, cuando el sol salía. Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Como queriendo decir, yo sé lo que está sucediendo, yo sé lo que tengo que hacer, en qué momento lo tengo que hacer, yo sé todo lo que están planeando los demás. Entonces vamos, mientras hay luz, es momento de actuar. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Nótese el detalle, nuestro amigo Lázaro duerme. Esto no es la primera vez que Jesús lo dice. Cuando la hija de Jairo murió, Jesús dijo, la niña no está muerta, la niña está durmiendo, y se burlaban de Jesús. Y nuevamente Jesús recalca, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará, se está restaurando a través del sueño. Pero Jesús decía esto de la muerte. Versículo número 13. Jesús decía esto de la muerte. Entonces, bíblicamente, ¿qué es la muerte? Bíblicamente, por todo lo que hemos venido estudiando en más de 1000 capítulos desde Génesis 1. ¿Qué es la muerte, mis queridos hermanos? La muerte es un estado de inconsciencia. La muerte es como un sueño. Los que viven saben que han de morir. Los muertos nada saben. Entonces, claro, hay personas que dicen, no, pero es que, y lo he escuchado porque me lo han escrito, o sea, lo he leído. No, es que Salomón cuando dijo eso de que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, eso es que Salomón no tenía toda la luz. Ah, y Jesús no es la luz. O sea, ¿quién es el que está comparando la muerte con un sueño? ¿Juan? ¿Quién está comparando la muerte con un sueño? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Quién? ¿Quién es el que dijo la hija de Jairo no está muerta sino que duerme? ¿Quién es el que dijo Lázaro no está muerto sino que duerme? Pero evidentemente están muertos. La muerte es como un sueño, un estado de inconsciencia. Tú cuando duermes, tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor, a menos que hagas mucha bulla. Estás inconsciente. No sabes lo que pasa. Más bien despertarse es un milagro cada mañana. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, dice Jesús. No me alegro de la muerte de Lázaro. No me alegro de la muerte de nadie, aunque muchas personas durante el ministerio de Cristo seguramente murieron. Y a lo largo de estos 2000 años desde que Cristo ascendió a la patria celestial, muchas personas han muerto en la historia. Jesús no se alegra de la muerte de nadie, aunque la muerte del cristiano es victoria. Pero aquí la expresión de me alegro por vosotros, de no haber estado allí, fue para que ellos realmente creyeran en el poder que Jesús tenía. Para que creáis, mas vamos a él, vamos a donde está Lázaro. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Yo me imagino que las personas tenían sus momentos de duelo, de tristeza. Tenían personas que los visitaban, pero el muerto ya estaba en la tumba. Eso de velar al muerto como que no es muy bíblico, ¿no? Dice el versículo número 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, ella va y se encuentra con Jesús por el camino y se sientan a conversar. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo he escuchado y he visto que tú realmente has ayudado a personas que están en situaciones terribles. Ciegos, cojos, leprosos. Quizás Marta en su momento no pensó en las 2 resurrecciones anteriores, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. Quizás no pensó en eso. O sea, aquí ella está expresando su dolor, su tristeza, pero también su amor por Jesús.
Si tú hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Yo tengo esa seguridad. Mas también sé que ahora, que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué está queriendo decir Marta? Tú tienes todo el poder para hacer lo que quieras. Si tú permitiste que mi hermano muriera, tú sabes lo que hace, Señor. Fíjate, aunque ella no lo está diciendo con esas palabras, es lo que yo entiendo de Marta. O sea, Marta no le dijo, resucita a mi hermano, no le dijo eso. Marta le dijo, Señor, yo sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Si tú permitiste que mi hermano se muriera, por algo sería. Tú tienes el poder para haberlo sanado. Pero permitiste que muriera y yo acepto esa voluntad. No hay un reclamo. A veces nos olvidamos que somos mortales. Y cuando un familiar, un creyente, un hermano de la iglesia, un padre de familia que ha dedicado su vida al servicio del Señor muere, le reclamamos a Dios. ¿Por qué le tenemos que reclamar a Dios? No le reclamemos a Dios. O sea, Dios explicó con claridad que la paga del pecado es muerte, y mientras no llegue Cristo para ponerle fin al pecado y a la maldad, los seres humanos seguirán muriendo. ¿O es que somos eternos ya? ¿Somos eternos ya? ¿Ya podemos vivir toda la eternidad sin experimentar la muerte? No. Y hay quienes se han inventado eso de que se van al cielo directamente ya. Entonces, en lugar de reclamarle a Dios, pues démosle gracias a Dios entonces. Si esa teoría es verdad de que las personas se van al cielo de una vez. Marta lo que le está diciendo al Señor Jesús, Señor, mira, yo acepto tu voluntad. Yo no he dejado de creer en ti, yo no he dejado de confiar en ti. Lo que tú le pidas al Padre, el Padre te lo da. Tú sabes lo que hace. Esta es la expresión de una verdadera mujer conversa. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Jesús está hablando del presente, tu hermano resucitará. Pero Marta, como no le está pidiendo a Jesús que resucite a su hermano, o porque consideró que esa era la voluntad del Señor, que su hermano muriera, ella le dice a Jesús, yo sé, Señor, yo estoy convencida que sí. Yo estoy segura de que mi hermano resucitará en la resurrección de aquel día postrero. A mí me impresiona que las personas menos cultas tengan conceptos tan profundos de la teología bíblica. Los pastores que recibieron la visita de los ángeles y estos ángeles le dijeron que el Mesías había nacido, ellos estaban profundizando en los conocimientos de las profecías mesiánicas. El ciego de nacimiento que les dice a los fariseos de frente cómo un hombre pecador puede hacer cosas tan maravillosas como la que este hombre ha hecho si Dios no hubiese obrado en él. Y aquí vemos a una mujer de su casa, mujer de oficios de hogar, mujer de campo, que tiene conceptos profundos del estado de los muertos y que le dice al Señor Jesús en su convicción firme, yo sé, Señor, que mi hermano resucitará en aquel día postrero. Esto es una verdadera mujer conversa. Sabe en quién y en qué ha creído. Dice el versículo número 25 que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en presente, Jesús está hablando en presente, aunque esté muerto, vivirá por medio de la resurrección. No es que está viviendo el ánima en pena por ahí dando vueltas o está... El que cree en mí, el que haya muerto con la convicción firme de que yo soy Dios y que he venido a reflejar el carácter del Padre y que he venido a pagar el precio del pecado de la humanidad, aunque esté en una condición de inconsciencia, esa persona va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quizás nos toque que experimentar la muerte, pero no será una muerte eterna. Será una muerte temporal, una primera muerte, para experimentar una primera resurrección. La segunda muerte es la muerte eterna, la que Cristo pagó en la cruz.
Entonces, el que esté vivo y cree en mí no morirá eternamente. Todos vamos a tener que experimentar la muerte, pero ¿cuál de esas muertes vamos a experimentar? ¿La temporal o la eterna? La temporal solamente la van a experimentar o la experimentaremos quienes creemos que Jesús es Dios y tiene poder sobre la muerte y que ha pagado el precio del pecado de la humanidad, y la muerte eterna para quienes rechacen. ¿Crees esto? Y la mujer, Marta, le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Lo que no creyeron los sabios del templo, lo cree una mujer de oficio de hogar. Esta es la indicación de que el evangelio es tan sencillo que cualquier persona lo puede entender. No, que hay cosas que yo no entiendo. Porque tienes que ir poco a poco, no lo vas a entender todo de la noche a la mañana. Marta tuvo que experimentar su conversión. Marta no lo supo todo de un día para otro. Y ya a esta altura, Marta está convencida de que Jesús es el Cristo. Por eso no le hace ningún tipo de reclamo. El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado, o sea que se habían detenido a conversar. Jesús se quedó allí. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí, que sería lo más natural. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. ¿Tú crees que María no estaba también convertida? Por supuesto que sí. No hay ningún tipo de reclamo. Utiliza María las mismas palabras de Marta, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Son las mismas palabras de Marta. Marta y María se ayudaron mutuamente. Ahora, yo me imagino que en la enfermedad de Lázaro, Lázaro tuvo la oportunidad de decirles a sus hermanas: pase lo que pase, sigamos confiando en Jesús. Pase lo que pase, Jesús es el Mesías. Pase lo que pase, tengan la seguridad de que cuando el Señor venga en su reino, vamos a ser levantados de las tumbas. O sea, esta era una familia de conversos, hermanos. Y esas mismas convicciones debemos tenerlas nosotros el día de hoy. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció su espíritu y se conmovió. Ahora, ¿por qué Jesús se conmueve de esa manera? O sea, si Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro, porque para eso había venido. Para eso se abstuvo de venir antes, porque sabía que Lázaro iba a morir. Pero se dio cuenta que el ser humano, o sea, el Señor lo sabe todo. El ser humano todavía es sensible a estas circunstancias. Nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros no fuimos creados para las enfermedades. Nosotros no fuimos creados para la degradación. Por eso, aunque han pasado 6.000 años y estamos acostumbrados y estamos convencidos de que vamos a morir en cualquier momento, no asimilamos esa circunstancia. No la asimilamos. O sea, nadie quiere morir. Cuando una persona se suicida es porque está totalmente desorientado. Jesús se estremece al ver el dolor del ser humano. El dolor. Pero también se estremece porque conocía el corazón de las personas que estaban a su alrededor. ¿No crees que Jesús no sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de muchas personas? Había personas ahí que querían que Jesús no estuviese. Habían personas allí que no querían que Jesús ni siquiera existiese. Versículo número 34. Jesús pregunta: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo número 34. El versículo número 35, considerado el versículo más corto de toda la escritura, pareciera una añadidura. Pareciera, porque tú te pones a leerlo en contexto
Y dice, ¿dónde le pusiste, Señor? Ven y ve. Jesús lloró. Ya, o sea, eso es todo. Jesús lloró. Pareciera como un título más bien, donde muestra a Jesús llorando. Jesús se conduele del dolor humano. Jesús siente nuestros dolores, nuestras penas, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros fracasos. Jesús es compasivo con el ser humano. Pero las personas, al ver sus lágrimas en los ojos, dijeron, mirad cuánto le amaba. Sí, es verdad. Jesús amaba a Lázaro, como también amaba a Marta, a María, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Andrés, a Simón, a Mateo, a Judas, a Caifás, a Anás, a Barrabás, a Pilato, a Herodes. Ella amaba a todos, como un padre ama a sus hijos. Tu hijo puede hacer lo que sea, pero siempre será tu hijo. Ahora, si Dios nos ama a todos, ¿por qué no nos lleva a todos al cielo? ¿Por qué no nos lleva a todos a la patria celestial? Porque no todos seríamos felices allí. Y el cielo para muchos sería un lugar de tormento. Digamos que la muerte eterna es un acto de misericordia divina sobre las personas que no quieren tener ningún tipo de relación con su Creador. Mirá cuánto lo amaba, decían las personas, y algunos de ellos llegaron a decir, no podía este que abrió los ojos al ciego, fíjate que no hay ignorancia, no podía este que sanó, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Y eso qué es? Solamente están mencionando un milagro. ¿Cuántos otros milagros más hizo Jesús? Todos los que hemos estudiado en capítulos anteriores. Jesús, profundamente conmovido, otra vez volvió al sepulcro. Fíjate que Jesús sabe que lo están criticando. ¿Dónde estaba este hombre cuando Lázaro estaba enfermo que no vino a sanarle? Él vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, está en proceso de descomposición. Ya van 4 días. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira, dice el versículo 41 que quitaron la piedra donde había estado el muerto. Ahora yo quiero que utilicemos la lógica. Pensemos por un momento. Un cuerpo con 4 días en descomposición en una piedra no está enterrado, está en una cueva. Cuando abren la piedra, cuando la quitan de la boca de la cueva, ¿qué es lo primero que se siente? ¿Qué es lo primero que se siente cuando se abre la puerta? Pues evidentemente el olor putrefacto del cuerpo en descomposición. Eso es lo primero que sienten las personas y todo el mundo naturalmente se tapa por la podredumbre. Para las hermanas de Lázaro eso era una humillación. Y Jesús lo hizo con toda la intención de que la gente pudiera sentir el olor putrefacto del cuerpo muerto. Jesús lo hizo con toda la intención. Jesús pudo haber dicho, antes de que se moviera la piedra, Lázaro, vive. Pudo haberlo dicho, porque tiene el poder para hacerlo. Pero él quería que las personas pudiesen entender que realmente Lázaro tenía 4 días de muerto. Hay una enfermedad que las personas parecen que están muertas, pero no están muertas. Y después cuando están en las tumbas se levantan y se dan cuenta que están sepultados. Eso tiene un nombre, se me olvidó. Catalexia. Creo que se llama así, catalexia. Vamos a buscarlo rápidamente. Ahora que tenemos el internet. La catalexia es un trastorno neurológico caracterizado por la rigidez y la inmovilidad de los músculos, generalmente acompañada de una pérdida de conciencia o un estado de trance. Durante un episodio de catalexia, la persona puede mantener una postura fija y rígida, incluso en posiciones incómodas o dolorosas, y puede ser incapaz a responder a estímulos externos. La catalexia puede ser causada por varias condiciones médicas, incluyendo epilepsia, trastornos psicológicos, lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas
Medicamentos, los síntomas son rigidez, inmovilidad, pérdida de conciencia, estado de trance, postura fija, incapacidad para responder a estímulos externos. Es importante buscar atención médica inmediata, pero yo he escuchado casos de personas que las entierran y después, con el paso de los años, descubren que las personas estaban arañando el sepulcro. Estaban vivos. Entonces Jesús tenía que demostrar que Lázaro estaba realmente en estado de descomposición. ¿Humillante? Sí, humillante. Pero el poder que Cristo iba a mostrar sobre la muerte iba a hacer de que esa humillación se convirtiera en gozo. Dice el versículo número 41, entonces quitaron la piedra de donde había estado el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús orando en medio de la putrefacción. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. La demostración del poder de Cristo en medio de la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. La descomposición del cuerpo es la manifestación de lo que el pecado ha provocado en el ser humano. Pero la palabra del Señor, que dio vida al primer hombre, ahora está levantando de la tumba un cuerpo completamente en descomposición. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Si ese olor no se hubiese sentido y las personas hubiesen dicho: eso fue un show ahí que hicieron entre ellos. Le quitaron las vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. No creyeron. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio, dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Pues ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que te dice la lógica? Pues cree en él. Eso es lo que nos dice la lógica. Si tú estás viendo tantas señales, pues créele a él. ¿Qué más estás esperando? Pero el orgullo no lo dejó. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Te das cuenta que tenían orgullo? Tenían miedo de perder el liderazgo. ¿Y será que muchas personas hoy tienen miedo de perder también sus liderazgos locales cuando la verdad presente sale a la luz? Si los dejamos así, muchos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tenían más miedo a los romanos que al poder de Dios. Y a veces nosotros tenemos más miedo al poder de los gobernantes humanos que al poder que Dios tiene. A veces nos da miedo reclamar nuestros derechos como siervos de Dios. Le tenemos más miedo al jefe del trabajo, le tenemos más miedo al gobernante, le tenemos más miedo a los líderes políticos, incluso hasta a los dirigentes religiosos, que el debido respeto que Dios debe recibir de obediencia por nuestra parte. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Me llaman la atención las palabras de Caifás: vosotros no sabéis nada. Y dice Caifás: ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca? Mira, ¿tú crees que Caifás no sabía de las interpretaciones de las profecías mesiánicas? Por supuesto que sí. Pero su orgullo, su nacionalismo, su ego, su liderazgo, aunque expresó una gran verdad, porque sabía que el Mesías tenía que venir como el siervo sufriente. Ellos lo sabían. No crean que eran ignorantes, lo sabían. Así como muchos predicadores el día de hoy saben que el sábado es el día del Señor. Así como muchas personas saben el día de hoy que la muerte es un estado de inconsciencia, pero son incapaces de admitirlo, porque saben que todo su liderazgo se echará por tierra según su propio pensamiento. Caifás sabía muy bien que el Mesías vendría como el siervo sufriente de Isaías 53. Ustedes no saben nada, le dijo Caifás, ustedes no saben nada. Es necesario que un solo hombre perezca y no toda la nación perezca.
está diciendo la verdad, pero no está reconociendo a Jesús como Mesías. Lo que Caifás en una segunda intención está queriendo decir: si nosotros permitimos que este hombre muera, la gente se va a levantar en contra de los romanos. Si nosotros permitimos que a Jesús lo crucifiquen los romanos, las personas que le siguen se van a levantar en revuelta y podremos tener la independencia política de nuestra nación. En otras palabras, los sacerdotes estaban pensando, en este caso Caifás, estaba pensando en que las personas saldrían a la batalla y ellos mantendrían su liderazgo. Por supuesto que tenían conocimiento de los textos, pero no lo iban a decir en público. Ellos preferían que los romanos mataran a una persona que tenía influencia social y que la sociedad se fuera en revuelta en contra de los romanos. Y por eso es que Caifás dice eso: ustedes no saben nada, es necesario que un hombre perezca y que no todo el pueblo perezca y que la nación se pierda o muera. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, vamos a crear aquí un mártir para que los judíos se levanten en contra de Roma. Eso en su pensamiento. ¿Okay? Él lo veía más como nacionalismo, aunque tenía conocimiento de las profecías. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta era la verdadera interpretación, la que está dando Juan. La muerte de Cristo iba a traer a todos a los pies del Padre. Así que desde aquel día procuraron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Cuál Pascua? Pues la Pascua del año 31, donde Jesús iba a ser crucificado. Lo que nos indica este capítulo número 11 es que estamos entrando a las escenas finales del ministerio de Cristo en la tierra. En el próximo capítulo veremos a María, como un gesto de agradecimiento, ungiendo los pies de Cristo con perfume. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región y a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaron unos a otros: ¿qué os parece? ¿Será que vendrá a la fiesta? ¿Será que vendrá Jesús a la Pascua? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para que lo prendiesen. ¿Y quién cayó en estas pretensiones y estas intenciones o estas malas intenciones de los dirigentes del templo de aquel entonces? Pues Judas. Judas, después de haber visto todas las maravillas, todos los milagros, todas las manifestaciones del poder divino de Cristo, pensando de que Cristo podía liberarse de la mano de sus opresores, decidió entonces vender a su maestro por unas miserables monedas. Unas monedas que se le iba a gastar en nada porque ni siquiera las utilizó. En medio de todo este capítulo podemos concluir diciendo que Jesús nos está dando garantía de vida eterna. Jesús está mostrando su poder sobre la muerte, que la muerte es un estado de inconsciencia. Y así como el Señor creó de la nada al ser humano soplando en su nariz aliento de vida, Él puede volver a darnos la vida que por causa del pecado hemos perdido. Pero por fe hemos aceptado su sacrificio en nuestro lugar, porque Jesús ha pagado la muerte eterna, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive no morirá eternamente. Esa es nuestra bendita esperanza. Ya basta de estar enseñando cosas erradas, infundadas, que no tienen ningún tipo de argumento bíblico, diciendo de que las personas se van automáticamente al cielo cuando mueren, cuando aquí no hay evidencia de eso. Aquí dice: el que muere, si ha creído en el Señor, resucitará. Los que estamos vivos moriremos temporalmente, pero seremos levantados de las tumbas. No importa la condición de nuestro cuerpo, no importa cuántos años hayan pasado. El Señor tiene registros de quiénes son sus fieles, y esos fieles se levantarán cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por eso es que el apóstol Pablo llegó a decir: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en él, porque la muerte es eso, un sueño, un estado de inconsciencia, un reposar donde no vamos a sentir el transcurso del tiempo, sino que al morir nuestros ojos se cerrarán y cuando los abramos sin saber cuánto tiempo habrá pasado, veremos a nuestro Señor venir en las nubes de los cielos. Tener esa convicción nos hace fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. ¿Crees tú en esta enseñanza bíblica? Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo video, donde estaremos hablando acerca del agradecimiento que María le hizo a Jesús en aquella cena en la casa de Simón, aquel sábado por la noche, ya domingo, antes de comenzar la semana de Pascua.